Hay historias que hablan de monstruos, de asesinos, de criaturas que se esconden en la oscuridad. Pero hay otras mucho más inquietantes. Historias donde el verdadero horror nace del miedo y de las decisiones que tomamos cuando dejamos de pensar con la razón. Esta es una de ellas. Soy Dante y esto es El extranjero. Era un pueblo pequeño perdido entre las montañas y campos de cultivo. Uno de esos lugares donde todos se conocían por nombre, donde las puertas permanecían abiertas durante el día y donde cualquier rostro desconocido llamaba la atención de inmediato. Por eso, cuando aquel hombre apareció caminando por el viejo camino de tierra, nadie pudo evitar mirarlo. Llevaba una pequeña maleta de cuero. Su ropa estaba desgastada por el viaje y el polvo cubría sus botas como si hubiera recorrido cientos de kilómetros antes de llegar ahí. Cuando le preguntaron de dónde venía, respondió con una sonrisa cansada: desde muy lejos. Y cuando quisieron saber por qué había llegado, respondió algo todavía más sencillo: solamente busco un lugar donde empezar de nuevo. No hizo falta mucho más. En aquel pueblo la hospitalidad era casi una obligación. Le ofrecieron una vieja casa desocupada cerca de la entrada del pueblo, y al día siguiente ya estaba trabajando junto con los demás. Los días se convirtieron en semanas, y el desconocido comenzó a ganarse poco a poco el cariño de todos. Trabajaba más que cualquiera, jamás discutía, siempre estaba dispuesto a ayudar. Si un anciano necesitaba reparar una cerca, él aparecía. Si una mujer no podía cargar leña, él la ayudaba. Si algún niño rompía su juguete de madera, él lo arreglaba sin aceptar un solo centavo. Poco a poco dejó de ser el extranjero. Comenzaron a llamarlo vecino. Incluso algunos comenzaron a llamarlo amigo. Y parecía que por fin había encontrado el lugar donde podría empezar una nueva vida. Pero la tranquilidad de aquel pueblo no duró para siempre, porque hay desgracias que llegan sin hacer ruido. Al principio fueron detalles tan pequeños que nadie les prestó atención. Los perros ladraban durante horas mirando hacia el bosque. Las lámparas de aceite se apagaban solas en la mitad de la noche. Algunas personas juraban escuchar pasos frente a sus casas cuando todo el pueblo dormía. Siempre había alguien dispuesto a encontrar una explicación. Era el viento, algún animal, la imaginación, hasta que desapareció el primer niño. Tenía apenas 8 años. Había salido a buscar agua antes de que anocheciera. Nunca regresó. Todo el pueblo salió a buscarlo. Revisaron los campos, los establos, el bosque, el río. No encontraron absolutamente nada. Ni una huella, ni una prenda, ni una sola pista. 2 noches después desapareció otra niña. Y una semana más tarde, otro niño. Fue entonces cuando el miedo dejó de ser un rumor, comenzó a gobernar el pueblo.
Las calles quedaban vacías antes del atardecer. Las ventanas permanecían cerradas. Los padres ya no permitían que sus hijos salieran solos. Dormir se volvió casi imposible, y cuando el miedo entra por la puerta, la razón suele escapar por la ventana. Una tarde, alguien pronunció una frase que cambiaría todo por completo. Todo empezó desde que llegó ese hombre. Nadie respondió, pero nadie olvidó esas palabras. Desde ese momento comenzaron las miradas, los susurros, las dudas. Si el extranjero caminaba de noche porque no podía dormir, decían que estaba vigilando las casas. Si desaparecía unas horas para cortar leña, aseguraban que ocultaba algo en el bosque. Cada uno empezó a encontrar pruebas donde en realidad solo había coincidencias. Y cuanto más crecía el miedo, más culpable parecía aquel hombre. Lo más triste es que él nunca entendió lo que estaba ocurriendo. Seguía saludando a los vecinos, seguía ayudando a quien podía, pero ya nadie le devolvía la sonrisa. Hasta que una noche golpearon la puerta de su casa. Al abrir, encontró a casi todo el pueblo esperándolo. Nadie llevaba intención de escuchar explicaciones. Lo acusaban de llevarse a los niños. Él negó una y otra vez cada palabra. Juró que era inocente. Incluso pidió que registraran su casa, que revisaran todas sus pertenencias. Pero cuando el miedo ya ha dictado sentencia, las pruebas dejan de importar. Lo llevaron hasta el viejo roble que marcaba la entrada del pueblo. Algunos lloraban, otros gritaban que aquello era necesario. Hubo quienes intentaron detenerlos, pero el miedo siempre gritó más fuerte. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. No soy yo. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Todos pensaron que al fin podrían dormir tranquilos. Creyeron que habían eliminado el mal. Pero apenas 7 días después, unos hombres que vigilaban los alrededores encontraron a un desconocido escondido dentro de un granero abandonado. Intentó escapar, no lo consiguió. Cuando revisaron sus pertenencias, descubrieron la ropa de los niños desaparecidos. Aquel hombre confesó todo. Él había sido el responsable desde el principio. El verdadero culpable acababa de ser capturado y el inocente ya había perdido la vida. Desde aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Comenzaron a escucharse voces donde no había nadie. Las puertas se abrían solas. Las sombras cruzaban los pasillos de las casas. Las noches eran tan frías que parecía imposible encender el fuego suficientemente para calentarse. Pero lo peor no eran los ruidos, era la culpa. Todos sentían que alguien los observaba, no con odio, sino con una tristeza imposible de soportar, como si el propio pueblo les recordara una y otra vez el error que habían cometido. Las familias comenzaron a marcharse, primero una, luego otra, después otra, hasta que no quedó nadie. Hoy, aquel lugar permanece abandonado. Las casas siguen en pie. El viejo roble continúa vigilando la entrada. Y quienes se atreven a pasar por ahí cuando cae la noche, aseguran que, debajo de sus ramas,
todavía puede verse la silueta de un hombre sosteniendo una pequeña maleta de cuero. No hace nada, no habla, solo espera, como si todavía confiara en que alguien algún día escuche las palabras que nadie quiso creer. No soy yo. Si te ha gustado esta historia, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas experiencias que tengo para ti. Soy Dante y recuerda, el miedo siempre escucha.